Nosotros tenemos esa maravillosa herramienta que se llama fe. No la tiene todo el mundo. Si nosotros estamos acá, es por fe. Hoy precisamente en el estudio de la escuela dominical, de eso fue que se trató. Y cada ratico se decía, es que eso es de fe, porque estábamos hablando de la creación. Entonces dice, y Dios creó los cielos y la tierra. Sí, pero ¿cómo los creó? No importa, eso es de fe. Y luego Dios creó las aguas y creó eso. Sí, pero ¿cómo fue que los creó? No importa, es de fe. Entonces, es una herramienta que tenemos y no todo el mundo la tiene. Ahora, ¿cómo sacarle provecho a la fe? Hay tres maneras de hacerlo. O el proceso tiene tres etapas, que es el corazón, es una, los labios y las manos. El corazón, los labios y las manos. Ahora, vamos a ver cuál es el proceso, cuál es primero, los labios, el corazón, las manos. ¿Cómo es que se hacen esos tres procesos o tres elementos de la herramienta de la fe? La fe, ya sabemos, la definimos fácil, seguridad de lo que se espera, certeza de lo que no se ve. Y hay diferentes traducciones, pero es lo mismo, prácticamente lo mismo. Entonces, esa fe se pone en acción cuando hay tres cosas que los encadenan: el corazón, los labios y las manos. El corazón, los labios y las manos son los que hacen que los resultados de la fe se den. Entonces tienen que estar los tres encadenados. Y por eso es que a veces decimos, yo oré y nada, no me resultó. O yo pedí esto, con fe lo hice y no me resultó. Sí, tienes fe, pero no sabes usar los elementos. Es como si tienes un carro. Tú puedes tener un carro, pero si no sabes dónde le mete la llave al carro, pues no va a funcionar, porque tiene que darle un start, un arranque. Y luego si no sabe echarle reversa o los cambios, pues tampoco. Entonces, aunque tengas la fe, es como si tuvieras un carro, pero si no lo sabes manejar, no puedes tener buenos resultados. Hoy vamos a aprender cómo manejar la fe y cómo algunos la hicieron y a ver si nos resulta de ahora en adelante. Y ya nadie se puede quejar que no recibió lo que pidió, porque si es por fe, dice que todo va a suceder, porque por fe todo es posible para quien tiene fe. Amén. Muy bien, entonces, no voy a repetir acá porque ya leímos la lectura, pero solamente para recordarle a las personas que nos ven por el video, en Cantares, en el libro de Cantares, en el capítulo 2, versículo 8, 13, hay una conversación ahí. ¿Y qué fue lo que usó la persona que está hablando? ¿Usó el corazón? ¿Usó los labios? ¿La voz? ¿O usó las manos? Si leemos en el Cantar 2, en el capítulo 2, versículo 8, ¿qué usó? Dice, la voz de mi amado, he aquí, él viene saltando sobre los montes, brincando sobre los collados. ¿Qué usó? La voz, ¿sí ve? Y tenía la esperanza que iba a llegar la persona amada. ¿Y quién es el amado? El que está en el corazón. Y seguramente que si seguimos leyendo, cuando llegó, entonces usó las manos, lo abrazó. ¿Sí ve? Algo que ella dijo, que nace del corazón y se produjo. No voy a seguir leyendo, solamente les voy a dar los textos. Cantar de los Cantares, capítulo 2, del versículo 8 hasta el 13, ahí vemos, y si quiere, pues podemos leer todo y verá que ahí están las tres cosas, los tres elementos. Está el corazón, están los labios y están las manos. Y si vamos a Santiago, que fue la otra lectura que leímos, Santiago en el capítulo 1, versículo 17, sucede lo mismo.
En este versículo 17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto que se recibe de las manos, desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer de la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. ¿De dónde nacimos? De la palabra, dice. O sea, de la voz. Vea que volvió a usar la voz. Y podemos seguir leyendo del 19 al 27 y habla sobre cómo nosotros debemos pronunciar palabras. Dice que nuestras palabras estén de acuerdo con nuestras acciones, con lo que hacemos con nuestras manos. Dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo, se va y luego se olvida cómo era. Y habla sobre el hacedor, sobre las palabras. Y que no pronunciemos palabras de ira, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. ¿Quién salva nuestras almas? La palabra, dice. La palabra. Entonces, para que nuestra fe funcione, tenemos que administrar muy bien tres cosas. Administrar nuestro corazón, administrar nuestras palabras, las que decimos, palabras que sanan o palabras que hieren, palabras que matan. Recuerda cuántas personas no son destruidas por una palabra que se les dijo, se autodestruyen. Y cuántas relaciones no se han acabado por una mala palabra, maldicha. Entonces vea, la palabra hiere. Ricardo Castañón, un psiquiatra, un médico muy famoso, neurólogo, él habla sobre eso. Tiene un libro que dice palabras que hieren, palabras que sanan. O palabras que matan y palabras que sanan. Muy bien. Esta es como para la introducción. Ahora voy a ir al Evangelio, que es donde nos vamos a detener para explicar cuál es el proceso ese. El proceso. Entonces ya tomamos el Evangelio en Marcos en el capítulo 7. En el capítulo 7 empieza la conversación de Jesús con los fariseos. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer con pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Mire, manos. Hacían algo con las manos. Los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Volviendo de la plaza y no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los levantamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios y así sucesivamente. O sea, muchas costumbres, dice, muchas costumbres. Las costumbres, según aquí, como vemos, están en las manos. Porque Jesús les dice más adelante, cuando le dijeron, ¿por qué tus discípulos comen con manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores? ¿En dónde está cimentada la tradición? La tradición está cimentada en las manos. En las manos. Y es cierto, cuando tú casi toda tradición es, ¿tú por qué te vistes así? Yo me he visto así, con mis manos, porque es la tradición. ¿Tú por qué comes así? Porque es la tradición. ¿Tú por qué caminas así? Porque es la tradición. ¿Tú por qué tienes esta casa? Porque es la tradición. Todo es por tradición. O sea, los resultados de la fe, que deberían ser la bendición, recibir la bendición, los tomamos como tradición. Y ahí es donde se bloquea la fe. Porque si todas las cosas las hacemos por tradición, yo en este momento me iría
de aquí a San Antonio en caballo. Porque por tradición tenemos los guayines. ¿Ve? Pero ¿qué es lo que Dios nos quiere dar? La bendición. Y la bendición se recibe con las manos. Entonces ya Dios nos dice, bueno, ya no es el caballo, ahora son los carros. Entonces, vea que se cambia la tradición, pero la bendición sigue siendo la misma, que es poderme yo desplazar de aquí a San Antonio. Esa es la bendición de Dios. Entonces, al principio a caballo, luego en carro. Y dentro de poquito, ya nos vamos a ir de otra manera de aquí a San Antonio. Puede ser por avión o teletransportados. No se sabe por dónde nos iremos, por un aparatico, los átomos de aquí los ponen allá y rápidamente nos iríamos. Y no cambia nada, porque es la bendición de Dios. ¿Cuál es la bendición? Que nos podamos desplazar. Eso es lo que voy a explicar entonces. Los judíos, los fariseos, confundieron. La fe la confundieron con las bendiciones de Dios. Las bendiciones de Dios se reciben con las manos. ¿Ve? Las manos son para recibir las bendiciones de Dios. Y ellos creían que las manos eran para procesar la fe para que venga la bendición de Dios. Y entonces donde vemos que entran los labios y entra el corazón. Voy a explicarlo de manera sencilla, más rápido. Entonces, primero, tenemos el hacer, las manos que representan la tradición. Segundo, tenemos el corazón, que representa el mandamiento de Dios. Dice Jesús les contestó, qué bien profetizó Isaías sobre ustedes hipócritas, cuando escribió, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En la fe tiene que haber coherencia entre el corazón y los labios para recibir la bendición de Dios. Y entonces dice, ¿qué es lo que pasa cuando no funciona la fe? Es porque el recipiente de la fe está contagiada, está contaminada. ¿De qué? Dice, está contaminada de intenciones malas, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, injusticias, los fraudes, el desenfreno, las envidias, la difamación, el orgullo, la frivolidad, todas estas maldades manchan al hombre. Y todo esto nace del corazón. Dice, escuchen y todos entiendan, porque del corazón del ser humano salen estas malas intenciones. Entonces, si el corazón está corrompido, si en el corazón, que es el recipiente de la gracia de Dios, no están las cosas buenas de la vida, entonces nuestros labios van a producir palabras diferentes y nuestras acciones no van a recibir la bendición de Dios. Entonces llevamos primero las manos, el hacer. Segundo, el sentir, que es el corazón. Y tercero, ahí donde vienen los labios, que fue como empecé la predicación. Dice, por los labios salen las palabras, los labios nos delatan, así aquí servimos y con quién estamos. Los labios nos delatan, a quién le servimos y con quién estamos. Y los labios es de autoridad, porque dice así el texto, es inútil el culto que me rinden, porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres. ¿Y cuáles son esas tradiciones? Cuando dicen ellos, ¿por qué tus discípulos comen con tus manos impuras y no siguen la tradición de nuestros padres? Y Jesús les dijo, es que no es seguir la tradición de vuestros padres, es limpiar su corazón para que lo que digan tus labios se produzca. Todo lo que digan tus labios se va a producir. Si tu corazón, en tu corazón hay limpieza, hay amor, hay bendición, hay lo que puse aquí en el boletín, hay paz, gozo, benignidad, paciencia, bondad, mansedumbre, fe, templanza, amor. Cuando hay eso, entonces ya, cuando tú pronuncias palabras, las palabras, el corazón, que es el recipiente, pronuncia las palabras y entonces llega la bendición de Dios. Voy a poner varios ejemplos. Un ejemplo es el de Marcos 11:14. Jesús dijo a la higuera, nunca jamás
coma nadie fruto de ti. Pronunció una palabra. Y lo oyeron sus discípulos, y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera a la cual tú le hablaste, tú maldijiste, se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo: tened fe. Mire, ¿cómo es que relaciona la palabra pronunciada por Jesús con la fe? Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis. ¿Con qué se recibe? Con las manos. ¿Ve? El corazón me inspira. Los labios pronuncian. Y las manos reciben la bendición de Dios. Ese es el proceso de la fe. Y hay muchísimos otros ejemplos. Por ejemplo, cuando llega este militar y le dice a Jesús: es que mi siervo está enfermo, necesito que tú lo sanes. Y dice Jesús: ya voy a sanarlo. Y él dice: no, no necesitas ir, tan solo di una palabra y mi siervo sanará. ¿Ve? Solamente di la palabra, porque el corazón de Jesús pues estaba inflamado de amor, de gozo, de paz, de toda la sabiduría, de todo el entendimiento, estaba lleno. Di la palabra y mi siervo recibirá la bendición. Cuando dice: vayan y díganle a mis hermanos, le dice María Magdalena: cuéntale a ellos, vaya, díganle que yo estoy resucitado, que voy delante de ellos. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. ¿Qué es lo que nos ha pasado entonces en la iglesia de Dios o en nosotros mismos para que no recibamos la bendición? Lo que nos ha quitado el demonio es la voz, la misma que le quitó Satanás a Adán. Adán era una persona que podía hablar y tenía tanta inteligencia y tanta sabiduría en sus labios que fue capaz de ponerle nombre a todas las cosas. Y dice que hasta hoy todas las cosas, como se nombren, como se llamen, así se llaman. Por Adán las puso. O sea que Adán nombró todas las cosas. Y cuando vino el enemigo, Adán quedó mudo. No habló. En cambio Jesús, cuando vino el enemigo, Jesús sacó la espada. Haz que se conviertan estas piedras en pan. ¿Qué dijo? Dice la palabra, pronunció palabra de Dios, dice la palabra, que no solo de pan vive el hombre. Ah, pues entonces tírate de esta torre. Lo llevó a la cúspide del templo. Y Jesús saca otra vez la palabra y dice: pues es que dice la palabra, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Ve? La palabra, la fortaleza de la palabra ejecuta, ejerce lo que yo estoy pidiendo. La palabra. Pero para que la palabra pronuncie palabras buenas, palabras edificantes, mi corazón, mi recipiente debe estar lleno, porque del corazón es que hablan mis labios, de la abundancia del corazón hablan mis labios. Y si en mi corazón hay un tesoro, pues brotan palabras edificantes, y de esa manera es que yo voy a conseguirlo. Y luego Jesús también en la última tentación hace lo mismo. Cuando dice: adórame, yo te daré todo esto. Y él dice: no, solamente al Señor adorarás. ¿Y cómo debemos adorar al Señor? En espíritu y en verdad. Muy bien, pues sucede que esta semana empiezan los small groups. Empiezan. Y esta semana debemos desatar nuestros labios. Tenemos que soltar nuestra lengua. Pero para que se suelten nuestros labios y cada palabra que digamos en los small group allí en el hogar sea edificante, nuestro corazón tiene que estar repleto, lleno de las cosas de Dios, lleno de su palabra, de su bondad, de su amor. Por eso lo puse en el boletín. Claro que los que no puedan ver aquí, entonces usen la lupa. Pero la ponen así y entonces dicen: bondad, tengo que llenarme de bondad. Antes de yo pronunciar palabra, tengo que llenarme de bondad, de gozo, de paz, de paciencia, de dignidad, de amor, de templanza, de fe, de mansedumbre.
Porque eso es lo que produce los frutos. Como dice el Salmo 103. Dice que queremos como árbol plantado, donde el fruto perdura, lo da día y noche, ¿verdad? Entonces vamos a hacer esa oración y voy a hacer la consagración de los líderes y de los anfitriones. Porque de estas dos personas va a depender del progreso y del desarrollo y de los frutos que podamos tener con este nuevo proyecto que estamos implementando en nuestra iglesia. Como dice Jesús, amar a Dios y al prójimo como a sí mismo. Y de esos dos depende la ley y los profetas. Pues yo digo que de estos dos personas, los líderes y los anfitriones, es que podemos desarrollar este proyecto si hay ánimo, si hay entusiasmo, si nos desatamos, si rompemos las cadenas del pesimismo, las cadenas de que nos mantienen ahí anquilosados, las cadenas que no somos capaces de hablar, que nos da miedo pronunciar palabra, las cadenas del movimiento, no somos capaces de movernos. Muy bien, pues para concluir, hermanos, vamos a darle gracias al Señor porque hemos aprendido hoy el proceso de la fe. La fe que en nuestros labios activan la fe, nuestros labios activan la fe, pero la fe está en nuestro corazón y los frutos son los que caen de nuestras manos o los que reciben nuestras manos. Amén. Gracias te damos, Señor, por esta palabra que hemos predicado en el día de hoy, por esta palabra que ha llegado en nuestro corazón, Señor, y que ojalá en nuestro corazón revisemos qué hay en nuestro corazón durante esta semana, para que nuestros labios empiecen a creernos nosotros que lo que pronuncian nuestros labios van a ser eficaces, porque dice que la palabra no regresa vacía, que todo lo que pronunciemos con nuestros labios va a ser eficaz. Dice, si dos o más se ponen de acuerdo para pedir algo en mi nombre, mi Padre Celestial que está en los cielos se lo concederá. Señor, te doy gracias por esta palabra, por esta confianza que nos das, y te pido para que cada uno de los hermanos que estamos acá nos decidamos a hacer que nuestra fe produzca esos frutos abundantes que tú nos dices que vamos a producir muchísimos frutos. Pero para eso que soltemos, empecemos a soltar nuestros labios, y para soltar nuestros labios tenemos que llenar nuestro corazón de tu palabra y de los mandamientos tuyos. En Cristo Jesús oramos. Amén.